pero ahora ya van a redactar en grupo, ya no van a ser que yo he hecho o identificado, ya no. Hemos identificado por este motivo, o sea, lo explica. Es como decir, no se está dando a lo individual, sino ahora se está haciendo ya. Pero se va a volver a conceptualizar la categoría y se va a... Sabes que necesito un correo. No, todavía no estamos hablando de conceptos, Estamos hablando de identificación nada más. Alex. Por eso es lo que analicen su perfil, analicen el perfil y ahí vean, hay dos aspectos. En el 3.1, ¿no? Sí. Ya, ese 3.1 lo estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, esto sí ya es el 3.2. Ese es el 3.2. El 3.2. Y ese también se hace individual y consolidado de escrito. Claro, individual. Pero aquí vamos a tener en cuenta esta redacción, porque como verán, si estamos tomando una categoría y yo menciono que tengo ciertas fortalezas o tengo ciertas debilidades, pero ¿por qué digo ello? ¿Quién ha determinado que yo diga que tenga fortalezas o debilidades? En el diario de campo. Esa es la fuente de donde va a salir todo ello. Es por eso que cuando nosotros redactamos, por decir, dice aquí, categoría de estrategias de enseñanza. Las estrategias de enseñanza son acciones que planifica el docente para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Por ello, los docentes debemos de conocer y saber aplicar criterios para seleccionar estrategias de enseñanza para desarrollar las habilidades científicas. O sea, primero una definición de lo que es estrategia. Estamos hablando ya del 3.2, ¿ya? 3.2. En mi práctica pedagógica, la categoría estrategias de enseñanza se caracteriza por comunico con frecuencia las actividades de aprendizaje que se pretende conseguir al final de la sesión. Promuevo la lectura comprensiva como se evidencia en el diario de campo. Si aquí está redactando una fortaleza o una debilidad, entonces se copia la frase codificada que identificó. Luego hice una breve explicación. ¿Y de dónde ha salido esta frase? Del diario de campo del participante número 1, y cuya fecha fue escrita. Claro, porque los diarios de campo tienen una fecha, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos decir si no, de dónde ha salido? Diario de campo del participante número 1, la frase codificada en cursiva, eso no, para que se pueda diferenciar de los demás. En cursiva, frase codificada en cursiva, y esta frase es la que va a sustentar a esta fortaleza o debilidad de la participante. Misael, yo pregunto, el análisis de la práctica se hace por participante o por tutor. Cada tutor selecciona o trabaja en base a su deconstrucción de las categorías. Primero las conceptualiza o las define y luego las relaciona con sus fortalezas y debilidades. En la parte de debilidades, en letrita cursiva, copia la frase, pone la fecha y el día, bueno, no la otra. Claro, el diario de campo no importante, la fecha. Hasta ahí estoy bien. Sí, eso. Entonces, de esa manera se va escribiendo el análisis de la práctica pedagógica. Uno por uno. Claro, por categorías. Por categorías, tutor 1, tutor 2, tutor 3. Claro. Eso lo hicieron primero, incluso eso debieron haberlo hecho en Lo que pasa es que en muchos casos, en la mayoría, por lo menos en donde yo he trabajado, que de repente en global y lo han hecho individual. Ya ves. Entonces el trabajo es por eso es el ajuste, proceder ¿no? al individual. Ok, entonces aquí hay otra categoría, recursos didácticos. Son medios materiales que se disponen para conducir el aprendizaje de los estudiantes. A partir de ello, he concebido que son los medios auxiliares que facilitan el proceso de enseñanza dentro de un contexto educativo. Similar, aquí hay una frase codificada, y diario de campo del participante. Esto es lo que sustenta a su fortaleza o a su debilidad. Similar aquí, otro diario de campo, donde está la frase entre comillas y en cursiva. Frase codificada y de qué diario de campo sale.
O sea que ahora sí van a ser más minuciosos en poder redactar el análisis de la práctica. En el módulo también hay un ejemplo, pero es del solamente contexto de la del tema. debilidad, también de la fortaleza. También, puedes también ponerle fortaleza. ¿Por qué? Si nosotros hablamos de debilidades, las debilidades se mejoran, ¿no es cierto? ¿Y qué se hace con las fortalezas? Se potencian. Entonces puede ser fortalezas, puede ser debilidades, eso ya indudablemente no van a escribir todo, ¿no es cierto? Lo que mayormente es el investigador. ¿Está bien? El investigador es lo que decide. Pongo mi fortaleza para seguir potenciando, mi debilidad para mejorar y así. Siguiente. Otra categoría de evaluación de los aprendizajes. Diario de campo, donde está la frase codificada. Y la teoría implícita. En análisis de la práctica va la teoría implícita. En términos generales, percibo y afirmo que mi intervención está tenida bajo la aplicación de métodos lógicos muy bien planteados. Formas conductistas. O sea, esta teoría implícita es su práctica, cómo es que lo está desarrollando. De una manera conductista, skinneriana, pavloviana. Bueno, esa teoría ellos lo determinan, ¿no es cierto? Y eso creo que ya se hizo ya. Está de todas las categorías. No, o sea que ¿Cómo te va? el primer ciclo ellos han determinado su teoría implícita. ¿Bajo qué enfoque? Incluso algunos han puesto mi trabajo se ejecuta bajo el enfoque clínico. Ya, a ver, vamos a ver un ratito con Alex, ¿ya? Terapéutico. Ahora. Terapeuta, no terapista. Ya, porque yo ahorita estoy grabando todo lo que está diciendo Misael. Bajo el enfoque social. Ya, pero si ustedes no escuchan, voy a ver con Alex, yo te llamo, ¿ya? Bajo el enfoque de Deming. O sea, son teorías que van a sustentar posteriormente a través de las teorías vigentes, se va a corroborar. O sea, yo puedo decir, no, mi práctica pedagógica lo estoy trabajando bajo el enfoque montessoriano. Ya como va a hacer su investigación y va a aplicar, va a ejecutar, ahí recibe lo que va a cambiar esta teoría, ¿no es cierto? Si era o no era lo que estaba diciendo. Y por último, esta redacción siguiente. El problema, el planteamiento del problema. Esto también hubo ciertas dificultades en muchos participantes porque solo marcaba el enunciado, más no la pregunta de acción, no tomaba en cuenta la fundamentación. Porque el planteamiento del problema tiene tres aspectos. El primer aspecto es la fundamentación. Hasta aquí la fundamentación. El siguiente aspecto es el problema en sí, con su estructura, ¿no? Disculpa, antes, donde estás hablando de las categorizaciones, ¿se va a considerar las categorías también en el mismo sistema? ¿Forma? Claro. Cuando hace uno individual, tiene que tomar en cuenta categorías que son categorías. Mi pregunta es porque en el ciclo pasado en las subcategorías solamente se estaba poniendo el concepto, ¿verdad? Y ahora creo que también en el módulo 2 está poniéndose subcategoría, concepto, fortaleza y debilidad también en la subcategoría. Sí, en el módulo está eso. Es decir, que no solo es para la categoría, sino también para la sub. O sea, que significa que la subcategoría también tiene que ir con frase codificada. Sí, también. En el ejemplo del módulo, aquí no está, pero en el módulo sí está ya un ejemplo claro con categorías, subcategorías. Sí está, pero en el ejemplo del módulo. Por eso hoy día creo que como es un taller, vamos a trabajar, ¿no es cierto? Vamos a trabajar y a empezar a hacer nuestro análisis, nuestra red de uno de nuestros PITs. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, ¿podemos repetir el planteamiento del problema? Ya, el planteamiento del problema tiene tres partes: la fundamentación, el problema en sí y la pregunta de acción. La fundamentación, ustedes verifican, se toma en cuenta el DCN, bueno, teniendo en cuenta que el equipo de profesionales del programa de intervención temprana de Puno no maneja adecuadamente
adecuadamente estrategias y técnicas de enseñanza, aprendizaje para niños con discapacidad intelectual, motivo por el cual se realiza la investigación con la intención de mejorar nuestra práctica pedagógica, que repercutirá en el aprendizaje de los niños menores de 3 años. Esa es la fundamentación. El problema, por consiguiente, el problema de investigación es utilizamos inadecuadamente estrategias de enseñanza que limita el desarrollo de capacidades en niños y niñas menores de 3 años con discapacidad intelectual en el PITE Puno, del distrito de Puno, UGEL Puno. El problema en sí tiene 3 partes. El enunciado: utilizamos inadecuadamente estrategias de enseñanza que limiten el desarrollo de capacidades en niños y niñas menores de 3 años con discapacidad intelectual. Ese es el enunciado. Luego viene el grupo focal. El enunciado es hasta capacidades. El grupo focal: niños y niñas menores de 3 años. Y el contexto: PITE Puno, distrito Puno, UGEL Puno. Entonces el problema tiene tres partes: enunciado, grupo focal y el contexto. Por lo tanto, la pregunta de acción es: ¿cómo utilizar adecuadamente estrategias de enseñanza aprendizaje en niños con discapacidad intelectual menores de 3 años? Como ven, esta pregunta de acción es lo que nos va a permitir redireccionar ya el proceso de reconstrucción, porque en la red conceptual de la reconstrucción vamos a utilizar ya la pregunta de acción. No sé, hasta aquí el proceso de reconstrucción de la práctica mediante el proceso de sistematización de datos. ¿Alguna pregunta para empezar a trabajar, Melina? A ver. ¿Está claro? ¿Alguna interrogante? El análisis textual va a ser solo individual, ¿no? Ya no va a ser grupal. ¿El análisis textual? Análisis de la práctica. Si están escogiendo, solo por decir, de ese bajaje de subcategorías que tiene cada uno, están unificando cada uno una categoría, también tienen que hacer su análisis textual. ¿Okay? Pero ahí sí ya no van a considerar las frases codificadas, porque las frases codificadas es individual. Pero igualmente también puede repetirse si son estrategias y si no son estrategias. A ver, ¿cómo redactaríamos el análisis textual, pero ya del PRINT? Empezaríamos: de todo el recojo de datos hemos encontrado ciertas debilidades y fortalezas, como no manejamos los recursos o materiales de encaje, no utilizamos adecuadamente ciertas estrategias. Es decir, ya están en conjunto, ya lo están mencionando en su análisis textual. Pero no va a haber frases codificadas porque las frases corresponden a cada uno. ¿El concepto se repite o ya no lo ponemos? Solamente mencionamos fortaleza y debilidad. Claro, mayormente fortaleza y debilidad, porque eso es lo que están comiendo y lo que se quiere es que sea de todo el PIB, ¿no es cierto? ¿Aló? Siguiente. Sí, señorita. ¿Con quién tengo el gusto? Ay, sí. Sí. Entonces, Sí. muchas gracias. Vamos a trabajar entonces ahora teniendo en cuenta uno de los PRIs, el proceso de sistematización. Dígame, ¿y hay otro?